Muy buenas amigos, hoy os muestro cómo fácil y súper económico hacer una imitación de roca en la pared en estilo de piedra natural albero. En este video vamos a decorar la zona de la tele, pero este tipo de decoración va bien y para las zonas de cabezal de la cama o decorar una pared entera, o todo el piso para crear un ambiente de cueva, como lo hicieron en este piso. Esta decoración es tendencia de año pasado, pero estoy seguro que perdurará mucho tiempo en los proyectos del diseño. Al primero rascamos y picamos la pared, porque el yeso ya está viejo y está bastante flojo. Imprimimos la pared con algún fijador. Luego mezclamos el yeso de construcción con junta de pladur y tapamos las muescas. Por supuesto pegamos el Mayatex y lo masillamos. Luego, para dar un poco de volumen para nuestra roca, pegamos los trozos de placas de yeso. Y para obtener la estructura de piedra, pegamos la segunda capa de los trozos de pladur. Para pegar las placas usamos pasta de juntas de pladur. Antes que empastar la estructura que hemos hecho, hay que imprimir los bordes de nuestras placas. Luego preparamos una mezcla de la mitad de pasta de agarre y mitad junta de pladur, pero echamos un poco de fibra de vidrio. Cargamos una capa bastante gruesa, de más o menos 1 metro cuadrado de la superficie. No hace falta empastar más porque el material se va a secar rápido y no nos dará tiempo para formar la estructura de la piedra. Al empezar el trabajo cometí un error, he masillado un poco más y luego tenía que dar otra capa para conseguir la textura rugosa, porque la pasta ha secado antes de formar la textura. Con la paleta triangular o con el cúter hacemos las venas de la piedra. De verdad es mucho más trabajo, no es tan necesario hacerlas y sin venas la roca se ve muy bien. Luego sí, he preparado un poco menos de pasta que me dio el tiempo para formar la textura y rascar las venas más tranquilo. Con una esponja apretamos sobre la pared formando la textura de la piedra. En la esquina la esponja no cabe, por eso usamos un pincel.
y empezamos a pintar. Para eso cogemos un barniz acrílico, en nuestro caso es de marca Luxens. Lo diluimos con el agua y añadimos colorantes para conseguir el color. En nuestro caso será mezcla de dos colorantes, de ocre y castaño. Algunas partes pintamos con este color y con esponja retiramos el exceso de barniz. En otras partes aplicamos otros colores, más amarillo o más castaño. Algunas partes quedarán más claras. También echamos un poco de colorante negro para que quede así. Y para reducir el contraste y a la vez realizar el efecto nacarado, aplicamos material Osaka perlado con la brocha. Aquí podéis ver otra vez el resultado del trabajo. Apóyanos por favor con un me gusta y suscríbete, aquí tenemos muchas ideas realizadas. Gracias por ver este video, un abrazo y hasta pronto.